Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Si os parece, vamos a dar comienzo a esta jornada que tiene el eslogan Mujer y Salud, un enfoque diferente en el mundo rural. En primer lugar, me voy a presentar para quien no me conozca. Mi nombre es Ángel León y soy el secretario regional de la Federación de Comisiones Obreras e Industria en Castilla-La Mancha. Y también, en primer lugar, agradecer a la dirección del centro donde nos encontramos en estos momentos, el Centro de Capacitación Agraria, para poder realizar esta jornada, así como también a la Federación Estatal de Comisiones Obreras, que se haya fijado para que hoy podamos realizar esta jornada que es de ámbito estatal y poder hacerla aquí, ya no solamente en Castilla-La Mancha, en Cuenca, sino que en Las Pedroñeras, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que es importante esta jornada que vamos a llevar a cabo, ¿no? Y como decía al principio, hoy celebramos este encuentro de hombres y mujeres para poner en valor el trabajo de la mujer en el mundo rural y sobre todo para intentar visibilizar pues cuáles los problemas diarios derivados del trabajo y lógicamente de un sector en concreto como sería el sector del ajo, ¿no? Y lo hacíamos, como decía anteriormente, en Las Pedroñeras, en un lugar que tiene, bueno, pues una tradición muy arraigada en lo que tiene que ver con el sector del ajo en el ámbito, ya no solamente en el ámbito de Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, ¿no? Tenemos que decir que la presencia de la mujer en el sector industrial es minoritaria. Si hablamos a nivel general, eso es una realidad con respecto al hombre, ¿no? Podemos decir, de los datos que yo puedo dar aquí, que conocemos del ámbito de Castilla-La Mancha, que solo 1 de cada 6 puestos de trabajo los ocupan las mujeres, en general de la industria de Castilla-La Mancha, pero en este sector en concreto, lo que tiene que ver con el manipulado del ajo, este dato se invierte, es al revés. Es decir, 5 de cada 6 puestos de trabajo son mujeres y por lo tanto estamos hablando que lo que es la presencia de la mujer en este sector es muy importante, ¿no? Y desde el sindicato llevamos planteando pues desde muchísimo tiempo que la mujer en el mundo rural pues tiene que tener pues los mismos derechos que el hombre en cuanto a lo que tiene que ver con su trabajo diario y tiene que trabajar en igualdad de oportunidades. Esto es algo que, insisto, estamos repitiendo día tras día y sobre todo los planes de igualdad que ya están en marcha, que ya son obligación llevarlos a cabo en los centros de trabajo, pues yo creo que eso tiene que ser una oportunidad para poder trabajar en igualdad en lo que tiene que ver el hombre con la mujer, ¿no? Yo quisiera poner también aquí una cuestión en valor, que es un tema más local, si me permiten las compañeras y compañeros de la Federación Estatal, es que tenemos una novedad desde el pasado 15 de julio, cuando acordamos con las asociaciones empresariales el convenio de las industrias agroalimentarias de la provincia de Cuenca, que va a dar soporte a un sector económico que hasta ahora no existía. Y este convenio colectivo, que va a regular vuestras condiciones laborales a partir del 1 de enero del año que viene, pues va a ser una mejora de las condiciones en ese sentido en los centros de trabajo y que las empresas a partir del 1 de enero del año que viene pues tendrán que aplicar. Y ahí, pues lógicamente en ese sentido, creo que ha sido un hito a nivel estatal que podamos tener ese primer convenio colectivo que aglutina todo lo que sería las industrias agroalimentarias, tanto en los procesos de manipulación, que prácticamente es lo que vosotras y vosotros hacéis, y como decía, que dé respuesta a las necesidades del sector, ¿no? Y yo creo que ante este escenario, pues vimos muy oportuno el que hoy, en este caso han sido los compañeros y compañeras de la Federación Estatal, pues que situáramos un problema del sector específico como es la problemática de la enfermedad profesional del túnel carpiano, ¿no? Eso es una realidad que es decir, las cuestiones sanitarias hablan que esta es la primera enfermedad, está como primera enfermedad que tiene la mujer en el sector de lo que es el tema de la industria, ¿no? de lo que es el mundo del trabajo. Y en ese sentido, insisto, creo que vamos a tener ponentes hoy de lujo y además sobre todo con las personas
que me van a preceder, en el sentido en donde hasta incluso el propio abogado que defendió una parte de una reclamación de diversas trabajadoras, pues nos va a explicar de alguna manera para darnos herramientas para poder actuar en los centros de trabajo en nuestro día a día. Y yo creo que en ese sentido creo que puede ser pues importante que estos datos, estas herramientas, nos las podamos llevar a nuestros centros de trabajo y a nuestras compañeras y compañeros que hoy no están aquí, podamos trasladarle cuáles son esas oportunidades para intentar pues situar esta problemática, y hoy esperemos que esta jornada pueda ser de alguna manera satisfactoria para vosotras y vosotros. Y yo lo único que os animo, en este caso como trabajadoras y trabajadores de un sector específico, pues a utilizar a los sindicatos de clase, y en este caso como comisiones obreras, para avanzar en mejoras de los derechos laborales y, lógicamente, para conquistar unas mejores condiciones en nuestro puesto de trabajo, y que nosotros al final tenemos claro que tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Yo creo que ese tiene que ser el escenario que nos tiene que llevar en el día a día, y yo lo que espero, como decía anteriormente, que esta jornada de hoy sirva pues para que utilicéis estas herramientas en el día a día de vuestro trabajo. Así que, por mi parte, nada más, porque lo importante es lo que viene ahora, y esperemos que en esta jornada que vamos a aprovechar esta tarde, pues posteriormente todas las preguntas y todas las dudas, pues estamos aquí pues para aclararlas en ese sentido. Así que muchas gracias a todas y a todos, y si os parece vamos a poner un vídeo un poco que ilustra un poco lo que estamos comentando, y pues esperemos que os guste, como realmente se dice, ¿no? Muchas gracias. Mi trabajo consistía en pelar ajos con tijera y navaja, ¿vale? Así hemos estado 20 y tantos años, y ya empezaba la mano a hacer el tontillo, y se lo decía yo a la autoridad, como digo yo siempre, a la oficina, porque le decía que me se adormecía la mano, venga a darle, ormececía y ya los dedos se encogían, y claro, para ver qué se podía hacer, claro. Entonces le dije que si me podían dar algún tratamiento o algo para mandarme al médico, claro. Entonces dice que no, que esto no era del trabajo, nervios y tendones y el túnel carpiano, que esto no dependía del trabajo. Y me fui al médico de la Seguridad Social y me dijo: Antonia, esto sabes que es del túnel carpiano y nervios y tendones, como te se cogen los dedos, me quedan pillados. Me dolía hasta el hombro. Entonces me dijo, dice, yo te voy a mandar a la Seguridad Social, porque yo les dije que a mí no me hacían caso, en la empresa no me hacían caso de mandarme a la mutua. Entonces me dijo, yo te voy a mandar, pero esto que sepas que corresponde a la mutua, a lo del trabajo. Pues yo, como estoy apuntada a comisiones obreras, pues se lo comenté. Me operaron por la Seguridad Social, y ya la segunda operación fue por la mutua, porque claro, yo ya lo metí en mis abogados. Entonces es cuando ya comisiones obreras se puso en marcha, y ya sin preocupación. Ya se encargaron todo, y a mí me mandaron, porque yo no podía de la primera operación los dedos cerrarlos, yo condolía, fui a que me hicieran rehabilitación, y me dijeron que aquí había algo, porque yo no podía mover los dedos después de 9 meses, porque se suponía que yo tenía que trabajar, se conoce como los puntos y todo, porque me llamaba la mutua para operarme, no, pero la mutua me llamaba que yo tenía que ir, sí, voy. Y es cuando ya vieron que no podía ni cerrar los dedos, y ya me mandaron un amigo nuestro que teníamos aquí de médico, amigo el que me daba rehabilitación, ¿vale? Entonces la rehabilitadora dijo, aquí hay algo, porque Antonia no puede cerrar la mano, y yo no puedo darle aquí más rehabilitación porque aquí me encuentro algo. Y eran todo lleno de quistes que estaba. Y ya me mandaron a Tarragona en cuestión de 3 días. Me ingresaron 7 días que estuvimos allí en Tarragona los dos, y hasta hoy. Bueno, pues ese ha sido el testimonio de nuestra compañera, que todos la conocemos y sabemos lo que ha pasado. Y ahora vamos a escuchar a Soraya Herrera, que es la técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y nos va a contar según la perspectiva de género que tenemos en el sector agrario. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación y la oportunidad de poder hablar en este foro. Mi nombre es Soraya Herrera y como técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, quiero mostraros los diferentes tipos de iniciativa que se están llevando a cabo por nuestra parte en el tema de la perspectiva de género en el sector agrario. Para ello hemos preparado una presentación que paso a compartir con vosotros. Bien. Como os decía, esta ponencia de la mujer en el sector agrario es uno de los puntos importantes dentro de nuestra actividad divulgativa. Tenemos que comenzar hablando de la estrategia española, la que actualmente está en vigor y está vigente, la cual propone alcanzar como hitos importantes el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del número 3 y del número 5, que como veis en la diapositiva se refieren a la salud y bienestar, y el número 5 referido a la igualdad de género. La firme intención es la promoción de la seguridad y salud y la necesidad, sobre todo, de impulsar la integración de estos aspectos dentro de la cultura preventiva actual, especialmente en sectores donde existe una alta presencia de mujeres y también que sirva como intercambio de buenas prácticas para mejorar el nivel de protección de las mujeres. Como consecuencia de la adopción de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a su vez, dentro del grupo de trabajo del sector agrario, el subgrupo de prevención de riesgos laborales y perspectiva de género en el sector agrario, se concreta la elaboración de un informe sobre las condiciones de trabajo en dicho sector. Por supuesto, todo esto desde una perspectiva de género, con el fin principalmente de determinar el efecto de las condiciones de trabajo en función del sexo de la persona trabajadora que ocupe ese puesto. Algunos datos de los que podemos hablar, como sabemos, el sector agrario está altamente masculinizado. La mujer solamente supone una cuarta parte de la población ocupada, alrededor del 20%, 23% de las personas trabajadoras son mujeres. El porcentaje en el sector de la silvicultura es muchísimo inferior, corresponde al 0,4% aproximadamente. La silvicultura sabemos que es un sector altamente masculinizado. En relación con la edad, pues existe una mayor presencia de mujeres de mayor rango de edad, concretamente a partir de los 50, y el nivel educativo es inferior al observado pues, en otras actividades, en otros sectores. Además de eso, existe un menor porcentaje de mujeres asalariadas y, bueno, estos son algunas pinceladas de algunos datos que podemos hablar. Si nos centramos en los daños derivados del trabajo, pues vamos a comenzar hablando de los accidentes de trabajo. Si nos basamos en los datos de los que disponemos, no podemos concluir que exista una relación entre sexo y mayor riesgo de sufrir accidentes, ya que la exposición al riesgo puede ser diferente debido a la segregación de las tareas por género que se observa en el sector. Diversos estudios realizados en los últimos años sí que indican que el riesgo de lesiones para los trabajadores masculinos y femeninos es prácticamente igual. Por lo tanto, podemos decir que el género es un indicador de las diferentes exposiciones al trabajo en la agricultura, más que un factor de riesgo de lesiones. No obstante, es necesario estudiar las diferencias de género sobre los accidentes y las enfermedades laborales, de las que hablaremos más tarde, para eliminar las lagunas existentes en este tema y, como consecuencia, pues para mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. Como podéis observar en la diapositiva, desde el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo,
se realizó un estudio de las actividades prioritarias en función de los índices de siniestralidad. Por lo tanto, se abordaron los accidentes de trabajo en jornada de trabajo y población afiliada bajo la perspectiva de género. Todo esto en virtud de lo que viene establecido en el marco normativo de la igualdad efectiva para hombres y mujeres, que es la Ley Orgánica del año 2007. Una vez desagregados los datos por hombres y por mujeres, por cada división de actividad, se procede a elaborar unas matrices, que es la que tenéis en la pantalla, en base a la siniestralidad y a la población afiliada, estratificando, como digo, por sexo. De esta forma se construyen estas matrices que tenéis en la pantalla, una para trabajadores y otras para trabajadoras. En este caso os estamos mostrando la correspondiente, la matriz de mujeres. Como consecuencia de este estudio, pues se pone de manifiesto que es necesario diferenciar los datos entre hombres y mujeres. Como podéis ver, pues efectivamente el cuadro naranja es donde está incluido el sector de la agricultura. En cuanto a los riesgos laborales, de los derivados de las condiciones de trabajo, podríamos hablar de los más llamativos relacionados con el tema que nos ocupa hoy. De tal manera que si hablamos, por ejemplo, de los datos que están en el documento que os he comentado antes de la comisión, que se basa en las conclusiones de la 7ª encuesta de condiciones de trabajo, pues podemos ver, si nos centramos en la carga física, podemos ver que existen, debido a las diferencias fisionómicas entre hombres y mujeres, diferentes zonas del cuerpo que sufren las molestias derivadas de la carga física. Las zonas del cuerpo más afectadas, como podéis ver en la diapositiva, pues son la zona baja de la espalda, nuca, cuello, zona alta de la espalda, brazos, antebrazos, hombros y piernas. Las mayores diferencias, sobre todo, están en la zona baja de la espalda y la nuca y el cuello. Según el informe realizado por la OSA, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los principales, podríamos decir, asesinos de la agricultura, los que mayor daño producen en los hombres, en los trabajadores y trabajadoras, son accidentes con vehículos, caídas de altura, golpes por objetos, aplastamientos, ahogamiento, manipulación de maquinaria o accidentes con maquinaria agrícola y electrocuciones. Extrapolando estos datos a los datos de los que disponemos a través del sistema Delta, del sistema de notificación de accidentes de trabajo, separados por género, vemos que efectivamente de las causas que están enumeradas en la Agencia Europea, pues efectivamente aparecen en nuestra tabla, sobre todo pues aplastamiento, sobre o contra objeto inmóvil y sobre esfuerzo físico, además de trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, etc. Esto no hace más que confirmar la imperiosa necesidad que existe de estudiar los datos de manera separada para concluir datos fehacientes. Debido a las características de esta jornada, tenemos que hablar de las enfermedades profesionales. Es verdad que en el año 2017, que son los datos de los que disponemos, se realizó un estudio por parte del Ministerio de Sanidad, en el que se presentó un estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España, en el que se analizó el perfil de morbimortalidad profesional por tipo de enfermedad, por sexo, por edad, por ocupación, por tiempo de trabajo, por antigüedad en el puesto, por tiempo ocupado en el puesto, por actividad económica y por tamaño de la empresa, así como las tendencias temporales y espaciales de las enfermedades profesionales que se estudiaron en un periodo de tiempo de 25 años, desde el año 90 hasta el año 2014. De acuerdo con los estudios con los resultados de
del estudio, la incidencia de la enfermedad profesional es desigual entre hombres y mujeres según la rama de actividad que tenga la empresa. Aunque las tasas brutas en mujeres fueron inferiores que en hombres, al ajustar las tasas por edad, año de declaración de la enfermedad, riesgos de la ocupación del trabajador, esa tasa bruta superó en un 50% en las mujeres que en los hombres. Es decir, que cuando se ajustan los datos, pues aparece que la incidencia es mayor en mujeres. Si bien existe cierta información sobre los diferentes riesgos y los daños para la salud de las personas desde la perspectiva de género, es verdad que no se ha realizado ningún estudio completo y específico para el sector agrario que analice de una forma conjunta las diferentes variables y con diferentes fuentes de información, siendo evidentemente este un objetivo que debe ser prioritario. De este estudio del Ministerio de Sanidad podemos destacar los siguientes hitos. De las enfermedades declaradas, de las enfermedades reconocidas en el sector agrario español, que fueron alrededor de unas 10.000, el 35% correspondieron a mujeres y el 65% a hombres. En las mujeres asalariadas, la tasa de la incidencia de enfermedades profesionales fue el doble que en los hombres. Y los trastornos musculoesqueléticos derivados de la adopción de posturas forzadas y movimientos repetitivos son 3 veces más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Además de eso, sí que se pudo concluir que no estaba reconocido en ningún caso de cáncer laboral, ni en hombres ni en mujeres, y que apenas se reconocían enfermedades respiratorias, de la piel, de origen químico, etc. Bien, la implicación de las administraciones es firme y en lo que corresponde a la estrategia española, que como os he comentado al principio, va a ver la luz en próximos meses, esta estrategia sí que va a establecer, o se prevé que establecerá, como líneas prioritarias de acción el enfoque de género por parte de la cultura preventiva, y se van a promover acciones de sensibilización sobre el sesgo de género en el lugar de trabajo. En concreto, en lo que atañe a la institución que represento, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se vienen realizando diferentes acciones de sensibilización, entre las que podemos destacar nuestro tríptico de mujeres en el sector agrario, que bueno, tenéis ahí en la diapositiva el enlace. Os invitamos a conocer los contenidos divulgativos que están en nuestra página web. Y bueno, en este tríptico lo que se pone de manifiesto es que lo fundamental es garantizar la protección y la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, siempre sabiendo y siendo conocedores de las diferencias biológicas que nos atañen. Como digo, en la diapositiva podéis ver pues, los diferentes aspectos que se trataron en este tríptico, pero os invito nuevamente a conocer nuestros contenidos desde nuestra página web. Para terminar, haceros partícipes desde el punto de vista del Instituto, haceros partícipes de la firme intención de seguir trabajando en esta línea de actuación sobre la perspectiva de género como nuestra misión a seguir, y bueno, pues así nos planteamos los retos futuros. Bueno, pues ahora pasamos a escuchar a María José Mesas, que es nuestra secretaria general de Comisiones Obreras en Cuenca, y nos va a hablar de lo que es la mujer en el mundo rural y concretamente de las peladoras de ajos. Se nota que juego en casa. Sí, siéntate aquí ya también. No hace falta micrófono, ¿verdad? No. Bueno, pues buenas tardes. Comenzar pues trasladando un agradecimiento enorme, ¿no? a todas las que hoy estáis acompañándonos en
en esta tarde, en estas jornadas, y también a los compañeros de la Federación de Industria, que han venido de un montón de sitios y que siempre es un placer, ¿no?, que, bueno, pues que vengan a un pueblo de La Mancha, como es el caso de las Pedroñeras. Para mí es muy importante que Industria y Comisiones Obreras haya decidido, bueno, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, montar, ¿no?, o poner en marcha unas jornadas como son las que hoy nos traen aquí, donde se pone en valor, por un lado, el trabajo del sector agroalimentario, que en muchos casos da la vida a estos pequeños pueblos, pero sobre todo porque permite visibilizar a la mujer rural, porque la mujer no es solo su trabajo. La mujer no solo genera riqueza a través del trabajo, sino que la mujer en el mundo rural genera vida y genera oportunidades para toda la sociedad que se monta en torno a miles y miles de pueblos en nuestro país. En la provincia de Cuenca, si cabe, todas este tipo de acciones orientadas al mundo rural tienen un mayor peso porque en nuestra provincia, Cuenca, junto con Soria y Teruel, estamos declarados como zonas altamente despobladas. Nos asimilan a Laponia, ¿no? Tenemos menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, por lo tanto, estamos viviendo una situación muy, muy alarmante. Cada vez perdemos más población, perdemos población joven y perdemos población femenina. Eso es la esencia para poder continuar dándole vida y dándole futuro a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Cuando se pensó poner en marcha esta jornada, nos dijeron tanto Ángel, León como Eva, que ahora posteriormente la vais a conocer, que habían pensado en hacerla en Pedroñeras, en hacerla a raíz de todo nuestro trabajo que hemos llevado junto a vosotras estos últimos 5 años, tanto Margarita como yo, que somos de aquí, que además hemos sido peladoras de ajos, no solo de ajos, sino que hemos formado parte de todo el trabajo que antes se ponía en marcha en torno a este cultivo, que era mucho y era muy importante para la economía familiar de nuestro pueblo. Pues la verdad es que lo vimos como un acierto. Pero a la vez también, pues dijimos, bueno, ¿y cómo le ponemos a esto? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos ordenando una realidad laboral que viene tan de atrás, que hemos vivido incluso en primera persona? ¿Cómo somos capaces de trasladar, bueno, qué es lo que hemos hecho, qué hemos conseguido? Que hemos conseguido mucho. Yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas, pero sobre todo, qué es lo que nos queda por hacer, que también nos queda por hacer bastante. Y bueno, pues es lo que esta tarde, poco a poco, vamos a ir aterrizando en esas cuestiones que hemos puesto en marcha y que os queremos trasladar. Mira, yo antes de empezar un poco a comentar, ¿no?, que bueno, que casi todo el mundo, casi todos las presentes sabéis muy bien de lo que voy a hablar, ¿no?, pero sobre todo para aquellos que no habéis formado parte de ese día a día, ¿no? Antes de comenzar a intentar poner un poco de orden cronológico o de destacar algunas acciones sindicales, ¿no?, porque Sergio se va a centrar más en lo que fue la acción jurídica, yo voy a intentar hacer más un análisis de la acción sindical que llevamos a cabo. Yo creo que es importante, bueno, pues contextualizar. Uno de los principales problemas que se tiene en general en el medio rural, ¿no?, pero en concreto en este sector, es que se trataba de trabajadoras totalmente invisibles. El trabajo de estas mujeres era un trabajo que no tenía ningún tipo de reconocimiento social, ningún tipo de reconocimiento laboral y ningún tipo de reconocimiento económico en el entorno donde se realizaba, es decir, en las Pedroñeras, pero también en toda la comarca. Y es ahí, yo creo, que donde, bueno, se va generando un caldo de cultivo, un sentimiento que nos... La mosca, de verdad, se nota que estamos... donde se empieza, bueno, a generar un cierto sentimiento de la necesidad de emprender una lucha sindical, una lucha organizada y una lucha colectiva. Primero empieza con, bueno, acciones individuales, ¿vale?, de unas cuantas trabajadoras de una empresa en concreto, y luego eso se gesta ya en una acción más colectiva y del
del conjunto. Pero creo que es importante, antes de avanzar en lo que se hizo, desmontar algunos mitos que han funcionado mucho en una sociedad como es en la que estamos, en un pueblo, en una economía que es plenamente machista. El machismo ha sido la base de muchas de las cosas que han pasado y que hemos tenido que combatir y que a día de hoy tenemos que seguir combatiendo. Y sobre todo en esta sociedad tan machista, donde está totalmente invisibilizada, relegada el trabajo de la mujer, a pesar de ser ella la que, bueno, mantenía y sostenía una economía, y ahora vamos a dar datos para que veáis que eso era un falso discurso, una falacia. Había dos pensamientos que tanto se han repetido a lo largo de los años. Yo he crecido bajo ese pensamiento, nos hemos criado bajo ese pensamiento, que se han llegado a interiorizar y a normalizar, hasta tal punto que es que se veía como que era lo correcto, el orden de las cosas, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, que se trataba de un trabajo secundario, un complemento a la economía familiar. Por lo tanto, eso no tenía ningún valor, ni ninguna apuesta, y era algo que no formaba parte de nuestra sociedad y de nuestra realidad. Bueno, pues el trabajo, hablo de las pedroñeras, datos solo de pedroñeras, es el 22% de empleo de la localidad, el 22%. Y el 82% del empleo que se genera en la industria agroalimentaria de las pedroñeras. Casi nada, casi nada. Es decir, estamos hablando de porcentajes, yo creo que son para reconsiderar. Por lo tanto, eso de un trabajillo, de un complemento a la casa, de eso de que se va un ratillo al almacén, echa unas horas y se trae aquí pues algo que mejora nuestra economía familiar, de eso nada. Se trata de uno de los principales motores económicos del pueblo, y el sustento principal de la economía local en la que nos movemos todas y todos. Por lo tanto, eso hay que rebatirlo, porque a día de hoy todavía sigue dándose ese discurso y ese mensaje. Mirad, en el año 2021, en las pedroñeras, solo con el pelado y manipulado del ajo se hicieron más de 1000 contratos de trabajo. Y el 75% de esos contratos fueron a mujeres. Estamos hablando de que, vamos, es que la economía de esta localidad está sostenida por las mujeres. Y eso es lo más importante. Y frente a eso, nada lo puede rebatir. Por lo tanto, creo que este discurso se cae, no porque lo diga Comisiones Obreras, que por supuesto lo decimos, sino porque los datos, que son datos oficiales, no los hemos inventado nosotros, ni los hemos maquillado, ni los hemos traído aquí para presentarlos, sino que son oficiales y que todo el mundo los puede comprobar, lo dicen. Por lo tanto, eso no es cierto. Luego, otro discurso muy arraigado y que tiene sus inicios o tiene su raíz en el cooperativismo, ¿no? El cooperativismo en estas zonas, sus inicios en los años 60, 70, 80, tuvo un empuje brutal, ¿no? Para poner en marcha las actividades agrícolas y lo que era un poco la transformación de todo, de nuestro potencial, ¿no? En la agricultura. Y era, bueno, que si estas mujeres, que las que transformaban el producto final de los agricultores, y digo agricultores porque, refiriéndome a los titulares de las explotaciones agrícolas, que a día de hoy mayoritariamente siguen siendo hombres, que si estas mujeres se organizaban colectivamente, estaban amparadas bajo unas condiciones laborales y salariales, si eso era así, eso iba a repercutir en el precio final del producto que recibía el agricultor. Y, hombre, vaya, el agricultor es nuestro marido, es nuestro hermano o es nuestro hijo. ¿Cómo las mujeres íbamos a hacer tremendo agravio y tremendo enfrentamiento a nuestros hombres, ¿no? Y eso siempre también ha pesado mucho dentro de la economía que movía, bueno, pues nuestros pueblos, que hace principalmente a través de cooperativas. Cuando no se entendía, cuando nunca se ha llegado a entender o nunca se ha llegado a trasladar que todos los sectores tienen que estar regulados, este y todos los demás. Y no solo se regula el precio del producto del mercado, sino que también los convenios colectivos sectoriales cumplen una misión muy importante en regular este tipo de cuestiones, porque dificultan la competencia desleal entre empresas del mismo sector. Y, por lo tanto,
tienen que competir en cuestiones de costes salariales bajo las mismas reglas, porque si no, eso también afecta al precio final del producto. Es decir, que tener condiciones salariales y laborales dignas no tiene que ver nada con que nuestro producto, cuando se pone en el mercado, tenga un precio, tenga otro. Quizás todo lo contrario. Quizás el hecho de que haya empresas de este sector que tienen a sus trabajadoras encuadradas en un régimen general, en un régimen especial agrario, cuando corresponde un régimen general, porque estamos hablando de que esto es una industria, que esto no es campo. Estamos hablando de que estas empresas que no cumplen la jornada semanal, que no cumplen los descansos, que pagan por horas, que no dan vacaciones, que no dan licencias, que las vacaciones lo que hacen es mandar a la gente, a las trabajadoras, pues son fijas, discontinuas, a cobrar la prestación por desempleo en lugar de hacer frente al descanso que le corresponde en materia de vacaciones. Todo eso sí que afecta, desregulando o jugando en contra de las normas de los mercados, no solo la regla de la oferta y la demanda, y otras muchas. Por lo tanto, yo creo que esto es importante. Mirad, cuestiones respecto a este montaje tan fuerte, ¿no? de poco menos que nosotras no podemos estar acogidas a condiciones laborales y salariales dignas. Las exportaciones, es decir, los ajos que se venden fuera de nuestras fronteras, no estoy hablando de lo que es el consumo interno, ¿no? En el año 2021, en ajos y cebollas superó los 55 millones de euros. Solo Cuenca, la provincia de Cuenca, de esos 55, 30 se trabajaron aquí. 30 millones de euros supusieron las exportaciones de vuestro trabajo y de otras trabajadoras del ámbito comarcal en materia de exportaciones. ¿Me vais a decir a mí que hablando de esas cifras no se puede redistribuir mejor la riqueza que de lo que nosotros estamos hablando? ¿Realmente el problema viene por las condiciones laborales y salariales? No. Porque, bueno, pues aquí, a lo largo de décadas, pues nuestro trabajo ha estado invisibilizado y luego también ha habido una brecha sindical muy importante en el medio rural. A veces, bueno, pues la organización colectiva, pues, bueno, pues ha sido mucho más dificultosa o nos ha costado muchísimo más emprenderla que en otras zonas. Por lo tanto, yo creo que a estos tipos de mensajes, a este tipo de cuestiones, pues no pueden tener ningún tipo de margen, ningún tipo de cabida. Y es ahí sobre esta base donde empezamos a trabajar, donde Comisiones Obreras y la Federación de Industria, aquí en la provincia de Cuenca y sobre todo en Las Pedroñanas comenzamos a trabajar. Y yo destacaría dos momentos muy importantes. Uno de ellos fue en el año 2014, pero fijaros, antes de decir las dos cuestiones que para mí fueron más destacables, una cuestión muy curiosa. Ninguna de las dos era una cuestión económica. Ninguna. Nadie fue porque está diciendo, bueno, no me están pagando mis pagas extraordinarias, no me están pagando según convenio. Los dos motivos que empezaron que dieron pie al inicio de una acción jurídica por parte de nuestros servicios jurídicos y posteriormente una acción sindical ordenada para tener una representación fue un tema de conciliación y un tema de salud laboral. Que yo creo que eso pone de manifiesto también un poco pues, la condición, ¿no?, de las mujeres en el mundo del trabajo, ¿no? Como el querer trabajar, el que no querer interrumpir nuestras carreras profesionales, tener nuestra independencia económica, pero también cuidar de nosotras mismas, que el trabajo no nos cueste la salud y también poder ejercer o ser madres, pasar tiempo con nuestros hijos, tener nuestra vida personal para formarnos, para mejorarnos, para promocionar. Eso para nosotras, y este fue el caso, era una cuestión primordial, más que lo económico. Bueno, pues a lo que iba, en el año 2014 se inicia una acción jurídica en materia de salud laboral, que es un poco el vídeo que hemos visto de Antonia. Posteriormente, en el año 2019, hay otros dos casos, también un poco por el mismo motivo, por lesiones en la muñeca, invalidantes, pues las reticencias, la actitud tan reaccionaria que las empresas de la localidad tienen todavía en materia de prevención, en materia de derivar, de poner en marcha
pues cualquier dolencia o cualquier malestar ocasionado del trabajo con las mutuas. Y bueno, y eso bueno, pues lo va a explicar Sergio. Y luego en el año 2015 con un tema de conciliación. Una trabajadora pues tiene un hijo, se coge una excedencia, eso ya nos dio muchísimos problemas, pero bueno, ahí en las excedencias, como no cuesta pasta, la empresa dijo, bueno, que no corra mucho la voz, vamos a dárselo, que no haga mucho ruido, que no cunda el ejemplo y ya está. Pero ¿cuándo viene el problema? Cuando después quiere reducirse su jornada para cuidar, para conciliar su vida. Ahí bueno, se pone en marcha toda un montón de acciones, donde termina con un despido disciplinario, que nos lleva 3 años de lucha judicial, que terminó en el Supremo y definitivamente se declara nulo y incluso se reconoce una indemnización por daños y perjuicios a la trabajadora por todo el tiempo, ¿no? Y por una actitud tan racional por parte de la empresa. Y bueno, yo creo que estos hechos individuales van generando una conciencia colectiva y bueno, en el año 2017 se empiezan a organizar las trabajadoras, se dan cuenta de que ya está bien son madres, que ya está bien quieren tener su reducción de jornada, que ellas quieren tener unas vacaciones, que no tenían ni vacaciones, ni tenían asuntos propios, ni el día que no iban a trabajar no se cobraban, que fuera por enfermedad, no se respetaban los descansos semanales. Es decir, estamos hablando de pues un sistema de trabajo más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Y bueno, hubo muchísimos problemas, unos fuimos capaces de solucionarlos a través de acuerdos, otros en los juzgados y otros pues están todavía sin solucionar. No fue fácil organizar a más de 100 trabajadoras, no fue fácil obtener un comité de empresa que entendiesen que lógicamente que organizadas y juntas, más allá de las diferencias que son propias y necesarias, pero que esto era una cuestión que estaba firmada por ellos también, un convenio colectivo donde se recogen los mínimos. No es una cuestión de los trabajadores, es una cuestión de las organizaciones agrarias, en este caso Asaja, y de los sindicatos más representativos, como es el caso de comisioneras, donde acuerdan que eso va a ser lo que va a regular las condiciones laborales. Y eso ni siquiera se cumplía. Se han conseguido, y eso lo quiero destacar, cuestiones tan importantes como que se cumplan las tablas salariales, es decir, a nivel salarial, que eso supone después mayor protección social de cara a una jubilación, de cara a una incapacidad, de cara a cualquier tipo de prestación. Condiciones tan básicas como que para nosotros es tan normal como el tema de vacaciones, licencias retribuidas, una jornada semanal de 40 horas, una jornada anual según calendario. Hemos conseguido que tengan jornada continuada, trabajen solo de mañana. De hecho, solo aquí las trabajadoras que estáis sois las de la cooperativa San Isidro del Santo, porque el resto de compañeras trabajan de partido, mañana y tarde, lo cual están totalmente, imposibilitadas a hacer algo más que no sea el trabajar y después su casa. Es que esa es la realidad y es así de difícil de entender. Luego también, se ha conseguido que hagan sus pausas para el tema del descanso por los movimientos repetitivos, de tema de articulaciones. Y yo creo que un acuerdo en materia de empleo donde garantiza un tiempo mínimo a las trabajadoras fijas discontinuas, porque una de las acciones que se pusieron en marcha por parte de esta empresa, donde se intentó hacer elecciones sindicales, fue externalizar el trabajo de las trabajadoras fijas discontinuas, pasando de trabajar en torno a 6-9 meses, que tenían todas las campañas, incluso a veces más, a no de trabajar ni 3 meses, como represalia a nuestra acción sindical. Bueno, eso nos llevó también un trabajo, ¿verdad, Sergio?, de la leche, el montar jurídicamente eso, llevarlo a conciliar, pero bueno, definitivamente conseguimos un acuerdo en materia de empleo. Voy terminando, pues ya llevo 20 minutos y eso yo no sabía lo que iba a decir, pero bueno. Pero también una cuestión muy importante. Yo en esto de verdad tengo que reconocer el inmenso trabajo a la Federación de Industria
de Castilla-La Mancha y personalmente Ángel León, que se empeñó y entendió claramente que una de las mejores formas de visualizar a las trabajadoras de la industria agroalimentaria, hablo de los ajos, pero por ejemplo también hablo del champiñón, fue negociando un convenio colectivo que recogiese la realidad laboral de estas trabajadoras, porque hasta el 31 de diciembre de este año se rigen por el convenio del campo, que son dos cuestiones muy distintas y que necesitaba, lógicamente, pues contar con un texto con unas condiciones propias y características de estos sectores, y que principalmente estamos hablando de que son sectores muy feminizados. Y en eso yo creo que ha sido un éxito y un logro que hoy quería aprovechar esta jornada para trasladar mi agradecimiento y mi reconocimiento a Ángel, porque fue un empeño suyo personal. Y bueno, y por ir finalizando, reflexiones. A pesar de todo esto, a pesar de que habéis conseguido, habéis sido vosotras, un montón de avances y de logros, a nosotros nos siguen preocupando algunas cuestiones. Y creo que estas jornadas, con bastante acierto, han sido orientadas en esa dirección. Para Comisiones Obreras de Cuenca y también para la Federación de Industria nos preocupa la salud laboral. Yo creo que es un reto, yo creo que es una asignatura pendiente. Yo conozco un montón de trabajadoras que han tenido que dejar literalmente sus trabajos porque ya no podían más con las limitaciones que tenían de manos, con los dolores que les acarreaba llevar 20, 25 años haciendo este trabajo repetitivamente, 8 horas todos los días, a lo largo de toda una vida. Y necesitamos ponernos las pilas y necesitamos seguir trabajando sindicalmente ese aspecto. Nos preocupan los ritmos de trabajo. El ritmo que lleváis en vuestros trabajos es muy alto, no está trabajado, no está medido, no está evaluado sindicalmente, ni está evaluado laboralmente, y eso no puede ser de que la que más pueda es la que marque el ritmo de las demás, porque todo el mundo no podemos hacer todo exactamente igual, entonces no está regulado, no está... Entonces, eso para nosotros es un tema que nos preocupa y de que ahí derivan muchísimos problemas posteriormente en vuestra salud laboral. Nos preocupa la mala acción preventiva de las empresas, nos preocupa la falta de protocolo y la falta de formación por vuestra parte y de información en cómo tenéis que actuar en caso de que esto empiece a aparecer. Hoy estamos aquí para eso, para que una vez que terminemos nosotros nos hagáis las preguntas, las dudas que necesitéis. Pero es muy importante que las cosas se hagan bien desde el principio, porque si no, luego nos toca años y años de luchas jurídicas y a expensas de que un juez nos diga que llevamos razón o que no la llevamos, a pesar de llevarla. Pero claro, nos la tienen que dar, si no, no vale. Y así como todo el tema ergonómico. En definitiva, tenemos que trabajar, creo que es el siguiente reto y la siguiente apuesta que tenemos que hacer en esa dirección, y probablemente dentro de 4 años estemos hablando de que lo hemos conseguido, nos tenemos que plantear otro. Porque esto es así, esto nunca deja. Bueno, le termino pasándole la palabra a Sergio, que nos va a explicar un poco más jurídicamente y más técnicamente, y seguramente mucho mejor que yo, que lo que hemos hecho. Y bueno, pues muchísimas gracias y es un placer, como siempre, estar con vosotras. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos por venir, y a la Federación de Industria por invitarme a participar en esta jornada. Sobre el tema me toca hablar sobre el síndrome del túnel carpiano en relación con vuestro sector, con el sector del ajo. El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad, no es un accidente de trabajo, sino que es una enfermedad profesional, es decir, es una enfermedad que aparece en la zona de las muñecas a lo largo del tiempo, a raíz de una exposición prolongada en el tiempo de una serie de movimientos repetitivos, ¿no? Entonces es una de las enfermedades pues que nos encontramos pues casi todas las semanas en empresas agroalimentarias y de todo tipo, ¿no? Pero en el sector del ajo es muy importante, como vosotras mismas sabréis, y padecéis muchas de vosotras esa enfermedad, síndrome del túnel carpiano, o dedo en resorte también, que también seguro que lo conocéis, cuando se queda pues un dedo en gatillo, ¿no? Que se queda ahí enganchado y no se mueve, ¿no? Entonces son enfermedades que aparecen en este sector.
Entonces, muchas veces nos encontramos, o yo me encuentro con trabajadoras, 100% o casi el 100% son trabajadoras, sois trabajadoras, que a veces no saben que es una enfermedad profesional. O sea, el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad profesional reconocida legalmente. Y a veces, pues, vienen las trabajadoras a la asesoría jurídica con un parte de baja donde dice tendinitis, tengo tendinitis en la muñeca. Y a lo mejor hay que empezar a trabajar desde el principio. A veces tenemos que decirle a la trabajadora, no, ves a tu médico de cabecera, porque ya no vienen a la mutua, sino vienen directamente al médico de cabecera, y le dices que te cambie el diagnóstico, que no te ponga tendinitis, que te ponga síndrome del túnel carpiano, que eso es lo que tienes. Porque a raíz de ahí nos facilitaría que esa enfermedad que se padece pues se pueda reconocer como derivada del trabajo. Quería introducir esta cuestión de la enfermedad profesional. Las enfermedades profesionales están recogidas en una ley, en un Real Decreto, donde viene un listado de enfermedades que se consideran como enfermedades profesionales, pero solo se considera enfermedad profesional si esa enfermedad la padece un trabajador que desarrolle una serie de profesiones. Y en esa ley viene cada una de las enfermedades ligada a una serie de profesiones. Y evidentemente, pues la enfermedad del síndrome del túnel carpiano aparece ahí, pero no aparece la profesión de peladora de ajos o manipuladora de ajos, no está contemplada en ese Real Decreto. Y quizá, ojalá, algún día aparezca ahí directamente esa profesión y entonces pues tengamos mucho más fácil que directamente se reconozca como enfermedad profesional. Con lo cual no aparece, como digo, no aparece esa enfermedad ligada a la profesión vuestra del manipulado de ajos. Sí que aparecen determinadas otras profesiones como carniceros, soldadores, carpinteros, pintores, camareros, cocineros. Esas profesiones vienen recogidas ya legalmente, que si una persona tiene esa profesión y el síndrome del túnel carpiano, pues supuestamente, si padece esa enfermedad, se la tienen que reconocer como enfermedad profesional. Como veis, esas profesiones todas masculinizadas. Este Real Decreto también peca un poco de esto que hablábamos, que hablaba María José y que se ha apuntado antes, de la perspectiva de género, es decir, no está reconocida en las enfermedades profesionales en general, pero de las mujeres menos todavía. Entonces es una cuestión en la que toca pues trabajar mucho desde un inicio, ¿no? Como decía, solo se puede reconocer que el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad profesional si podemos demostrar que esa trabajadora realiza los movimientos que marca la ley, que son los propios que provocan esa enfermedad. Y la ley dice que esa enfermedad la provocan movimientos de aprehensión de la mano. La aprehensión de la mano es los movimientos pues, de la tijera, el movimiento continuo de la tijera es el movimiento de aprehensión de la mano, o movimientos de hiperextensión o hiperflexión de la muñeca, que son los trabajos que hacéis precisamente de pelado de ajos. Bueno, yo lo veo muy claro que son los movimientos, y vosotros seguro, que son los movimientos típicos que hacéis y que evidentemente eso es lo que a lo largo del tiempo acaba ocasionando esa enfermedad, pero la verdad es que no se reconoce desde un inicio esa enfermedad como derivada del trabajo. El primer problema que nos encontramos es en la propia empresa. Como sabéis, y lo habéis padecido alguna de vosotras, las empresas a veces utilizan estos temas casi como una forma de castigar o premiar a algunas trabajadoras. Pues a esta la premio, venga, a esta la envío a la mutua. Si le doy la muñeca, a esta sí la envío a la mutua, pero a esta no, a ti no te envío a la mutua. A ti no te voy a dar el parte para que vayas a la mutua, por lo que sea, ¿no? Eso lo sabéis vosotras mejor que yo. Y entonces empezamos por ahí, ¿no? Por la empresa, pues que no tiene, o muchas empresas no tienen esa cultura de prevención, de introducir la prevención de riesgos laborales dentro de su actividad económica como una cuestión, pues, de cuestión básica a la que están obligadas y que deberían tener asumido, pero aún así no cuesta, es una cuestión que cuesta, ¿no? En relación a esto, pues voy a explicar, como se ha hablado de que hay varias sentencias que se nos han reconocido en casos concretos como enfermedad profesional del síndrome del túnel carpiano. Empiezo por uno de los casos de una trabajadora de aquí, de Pedroñeras, de una empresa de ajos. A esta trabajadora se le diagnosticó el síndrome del túnel carpiano
Pues pasó eso, efectivamente, la empresa no la envía a la mutua. La empresa no la envía a la mutua y entonces esa trabajadora tiene que irse, ¿a dónde? Pues al médico de la Seguridad Social, porque no puede trabajar y es el médico de la Seguridad Social el que le da la baja médica. Y a partir de ahí, acude a la asesoría jurídica de Comisiones Obreras y presentamos una reclamación de lo que se llama una determinación de contingencia, es decir, que se cambie el parte de baja, en vez de ser una baja por enfermedad común, que se transforme en una baja por enfermedad profesional. Ese es el primer paso que hay que dar. O sea, es decir, cuando nos ocurre esto en el trabajo, pues tenemos que reclamarlo, tenemos que hacer esa lucha para que se nos reconozca como una enfermedad que hemos contraído a lo largo del tiempo en el trabajo. Y a esta trabajadora en concreto, por suerte, en esa primera reclamación previa que hubo ante la Seguridad Social, la propia Seguridad Social dijo que sí, se le reconoció que era enfermedad profesional. A veces pasa, a veces se reclama y la propia Seguridad Social nos dice que sí, que es una enfermedad profesional. Es lo raro, ¿eh? Lo más común es que digan no queda demostrado, vaya usted al juzgado y demande si lo cree oportuno. Pero a esta trabajadora sí que se le reconoció. Si no hubiera reclamado, pues se hubiera quedado con su baja como enfermedad común y no como enfermedad profesional. Y a esta trabajadora posteriormente le reconocen una incapacidad permanente total, es decir, pues a raíz de las lesiones que tiene en la mano, o en las manos, mejor dicho, pues ya no puede trabajar y le dan una jubilación, ¿no? Una incapacidad permanente para la profesión del manipulado de ajos, pero ya se le reconoce como enfermedad profesional, gracias a la reclamación que habíamos planteado. Posteriormente, claro, cuando a una persona le reconocen esa incapacidad permanente, no sé si lo sabéis, supongo que sí, en el convenio colectivo agropecuario de Cuenca, ahí se establece que las empresas tienen que tener un seguro contratado para el caso de que a un trabajador le den la invalidez, la incapacidad derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional, solo en esos casos, tiene derecho a una indemnización. Pues bien, aquí reclamamos, en este caso concreto, y resulta que la empresa no tenía ni seguro, no lo tenía contratado, el seguro. Y tenemos que reclamar, tenemos que demandar y vamos al juzgado y efectivamente pues condenan a pagar a la empresa, aunque no tenga seguro, como está obligada por convenio a contratarlo, pues es ella la responsable y tiene que pagarle la indemnización a la trabajadora. A fecha de hoy, me consta que esa empresa ya tiene seguro contratado porque hemos hecho más reclamaciones y ya lo ha pagado el seguro, la compañía de seguros y no directamente la empresa. Es decir, con este tipo de demandas de reclamaciones pues también se va avanzando, ¿no? Se va avanzando, pues esta empresa, por ejemplo, ya tiene un seguro, ya cada año va renovando un seguro para todos los trabajadores, ¿no? Con lo cual ahí es una mejora también para todos. Y posteriormente, además, en este caso concreto, presentamos una segunda demanda que se llama una demanda de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Por daños y perjuicios, ¿por qué? Porque considerábamos que ese daño que tenía esa trabajadora, esa enfermedad, se había producido porque la empresa no había puesto medidas de prevención de riesgos laborales. Es decir, no se hacían descansos, se trabajaba sin medios de prevención, ¿no? Con lo cual la empresa había incumplido sus obligaciones de establecer medidas para que esa enfermedad no ocurra, como son, por ejemplo, pues descansos, no sé si los hacéis ahora, yo creo que sí. Bueno, en algunas empresas sí y en otras muchas pues no. Pero bueno, antes es que no se hacían, nos hacían muchos menos. Y aquí, claro, presentamos esa demanda, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca hizo una intervención en la empresa e hizo un informe positivo para nuestros intereses diciendo que efectivamente la empresa no cumplía las medidas de prevención, no hacía descansos breves, ¿no? Es un trabajo con movimientos repetitivos, pues lo que tienen que hacer las empresas es hacer descansos pues, de 10 minutos o de 5 minutos para reducir esa exposición, ese machaque en esas zonas de las manos, ¿no? Con lo cual hizo ese informe positivo y perdimos el juicio en Cuenca. La jueza dijo que no quedaba demostrado. Recurrimos y en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos dieron la razón y dijeron que sí y condenaron a la empresa también a pagar otra indemnización añadida a la del convenio, ¿no? Y bueno, el tema acabó en el Supremo y al final se ganó, ¿no? Ese tema también se ganó. Otra de las cuestiones
Otro de los casos que teníamos, que son estas sentencias, que ha habido así dos más llamativas, ya directamente sobre el síndrome del túnel carpiano, también de la misma empresa, otra trabajadora, pues lo mismo, la empresa no la envía a la mutua, no la quiere enviar a la mutua y también tenemos que hacer el mismo proceso, una reclamación de determinación de contingencia a la Seguridad Social y la Seguridad Social nos dice que no tenemos razón, que no es una enfermedad profesional y entonces tenemos que ir al juzgado y presentar esa demanda y mediante una sentencia nos dicen que sí, nos dan la razón y nos dicen que es una enfermedad profesional y además en esa sentencia el juez hace referencia a ese informe de la inspección que os he dicho antes del otro caso, es decir, o sea, una cosa ha llevado a la otra y digamos que pues todo pues hace fuerza para los casos que vienen después para tener más posibilidades de beneficiar a todos los trabajadores, ¿no? Y aquí, en este caso, pues sí, se reconoce en esas dos sentencias, son dos trabajadoras también de esta empresa, y se reconoce que el síndrome del túnel carpiano que padecían es derivado del trabajo, es decir, que son las tareas repetitivas del manipulado de ajos las que han provocado esa lesión en la zona de las muñecas. Con lo cual, pues directamente es una enfermedad profesional y con las consecuencias que se derivan. También a esta persona, a esta segunda trabajadora, le dan una invalidez, una incapacidad, con lo cual puede cobrar su indemnización del convenio. Y otra de las cuestiones que también son importantes, que estipula el convenio colectivo vuestro, agropecuario, es que se garantiza el 100% del salario del trabajador mientras esté de baja médica, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que eso no es lo mismo que cuando se está en una baja por otro motivo, que no es derivado del trabajo. Y aquí también, pues a raíz de esa sentencia, pues le podemos reclamar a la trabajadora que la empresa le pague el 100% del salario de más de un año. Eso son otros 4.000 euros, es que son 4.000 euros de diferencia en un año. Estar de baja por enfermedad común a estar de baja por enfermedad profesional. Es decir, es una cantidad, solo en eso, es una cantidad importante. Y luego, también importante, la jubilación, esa pensión de incapacidad que te queda, no es lo mismo que se calcule como enfermedad común a que esa pensión derive de una enfermedad profesional. De hecho, hay casos, yo me he encontrado el caso de alguna trabajadora, no de aquí de Pedroñeras, pero también del sector del ajo, que no le dan la jubilación. No se la dan, ¿por qué? Pues porque porque esa trabajadora no tiene en su vida laboral, aunque ha trabajado 40 años seguramente, pero en su vida laboral aparecen 10 o 9. Y como la baja médica no la reclamó y ahora pasa a tribunal médico, al cabo de un año pasa a un tribunal médico, le dicen que no puede trabajar, pero como no tiene el número de años suficientes al ser enfermedad común, no le dan ninguna pensión. Y se queda sin poder trabajar, porque no puede trabajar, y sin pensión. Pero cuando esa situación, cuando tú vienes de una baja que está reconocida como enfermedad profesional, da igual el tiempo que lleves cotizado, tienes derecho a tu pensión de incapacidad. Porque aunque lleves un día trabajado, si tienes un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pues directamente te la van a reconocer. Y la forma de cálculo también es más beneficioso cuando es por enfermedad profesional. Con lo cual, es muy importante para las condiciones salariales y para prestaciones, pues es muy importante pues las diferencias entre una enfermedad común o una enfermedad profesional. Como os decía, en estas sentencias fueron muy importantes varias cosas, ¿no? Una de ellas fue la actuación de la Inspección de Trabajo, ese informe que identificó muy bien los riesgos. Y también, pues en esos casos, que había un estudio ergonómico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa que sí que detallaba que se hacían movimientos repetitivos y que se estaba expuesto a ese riesgo. Eso es una cosa que no es muy habitual, por desgracia, pero en este caso, pues el Servicio de Prevención pues lo hizo bien, hizo un informe pues que recogía pues cuáles son los riesgos que son los riesgos de movimientos repetitivos y el uso de la tijera, etcétera, como riesgos que pueden ocasionar un daño en las manos, en la zona de la muñeca.
Como decía, estas sentencias, claro, son positivas, le sirven a las trabajadoras en esos casos concretos, evidentemente, pueden ser útiles a otras trabajadoras, sí, también pueden ser útiles, pero claro, son sentencias que no han llegado hasta arriba, digamos, hasta el Tribunal Supremo, no han llegado, sino que se han quedado en el juzgado de Cuenca, la empresa no las ha recurrido, la mutua no las ha recurrido, con lo cual se quedan ahí, ¿vale? Entonces eso nos dificulta tener más posibilidades de utilizar esas sentencias. Si hubieran recurrido y nos hubieran dado la razón en tribunales superiores, las podríamos utilizar más, ¿no? Claro, esto ha ocurrido en otros sectores, en otras profesiones, con esta misma enfermedad. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano de las trabajadoras de limpieza o de los trabajadores de limpieza. Tampoco esa profesión no está recogida en el Real Decreto como una profesión que puede ocasionar esa enfermedad. No está esa profesión de limpiadora, ni la de ayuda a domicilio, trabajadora de ayuda a domicilio, tampoco está. Pero sí que hay sentencias del Tribunal Supremo, que es el máximo tribunal en España, que dicen que sí, que esa profesión, por las tareas que se realizan, por los movimientos que se realizan, puede ocasionar o ocasiona el síndrome del túnel carpiano, con lo cual, pues como existen esas sentencias, pues nos facilita a la hora de reclamar a algunas trabajadoras que se les reconozca esa enfermedad como enfermedad profesional. Aún así, vamos a ver, aunque esté en la ley por escrito, aunque haya sentencia del Tribunal Supremo, nos encontramos con muchos casos de limpiadoras, de cocineras, de camareras, que están reconocidas las profesiones y que a lo mejor la mutua, por lo que sea, dice no, esto a la Seguridad Social. Y tenemos que reclamar y tenemos que ir a juicio para que le condenen y se hagan cargo de la trabajadora. O sea, aunque esté en la ley, aún así, en algunos casos tenemos que seguir esa lucha que no termina, ¿no? Que ahí en la lucha jurídica pues tampoco tiene un fin, aunque avancemos en algunas cuestiones. Y bueno, pues yo por mi parte, pues era un poco esto lo que quería comentaros. Pues pasamos a presentar a Eva Madrigal, responsable de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras e Industria, y Alejandro González, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras e Industria. Agradeceros de verdad no solo el espacio que nos habéis ofrecido, sino también vuestro conocimiento, porque el conocimiento lo tenéis vosotras en vuestros puestos de trabajo y que nos lo habéis trasladado. Cuando Margarita en su día me habló de las sentencias que habéis conseguido y del problema que tenéis, pues desde la Federación, tanto el compañero Alejandro como yo, desde la Federación de Industria, vimos que había un espacio tremendo de trabajo para que ninguna de vosotras se tenga que ver en la situación que se vio Antonia o que os veis cada día. Ese desconocimiento y esa pérdida y sobre todo que afecta en vuestra salud. Entonces dijimos hasta aquí, esto tenemos que avanzar y rápidamente porque el tiempo pasa y vosotras trabajáis día a día en vuestros puestos de trabajo. Entonces, gracias, de verdad, gracias por lo que nos habéis estado trasladando, lo que nos ha trasladado en este caso la Federación de Comisiones de Industria de Castilla-La Mancha, y nos habéis abierto los ojos y bueno, y que sepáis que arrancáis desde hoy una campaña y un trabajo que vamos a realizar desde la Federación en el que se vea la salud laboral con perspectiva de género. Es algo que debemos de trabajar y ya vamos con retraso, ¿verdad? Sí, así es. Nada, sumarme también al agradecimiento, como ponía Eva, también por la oportunidad de acercarnos a vuestra realidad laboral, también con el relato de los que nos han precedido, muy rico, han hecho una descripción perfecta de lo que son los problemas que nos encontramos en salud laboral, en el sector también del campo, en todas las provincias, no solo en Cuenca, pero bueno, concretamente en el caso en que estamos, también por el conocimiento de esa sentencia que a mí me ha arrojado o me ha enseñado una realidad pues que no conocía, se lo contaba al compañero antes de arrancar, una sentencia tan concreta como esa, que rehúye de la segunda actividad, que normalmente se vincula al trabajo doméstico, a una segunda actividad, y felicitar personalmente a compañeros y compañeras que han llevado a cabo ese trabajo, que lo han hecho posible.
Bueno, pues les voy a hacer unas preguntas referido a lo que hemos estado viendo, y sí que después os pido que participéis y que preguntéis, que nadie se vaya de aquí con ninguna duda y que se pueda resolver al máximo posible cualquier preocupación que tengáis. A ver, el juzgado considera cambio de contingencia de enfermedad común a enfermedad profesional en esta sentencia. Nos gustaría saber qué lectura se hace desde la Federación de Comisiones Obreras de Industria a esta demanda. Pues contesto Tú, yo, si te venga. parece. Bueno, aquí voy a hacer una doble lectura de salud laboral. La primera, pues creo que la expresaba María José, de satisfacción por otorgar una seguridad económica que de otro modo nos han cifrado las cantidades, no tendríamos por este cambio de contingencia. Luego hay otra parte más amarga, tal vez, que tiene que ver con la falta de integración preventiva en la empresa. Estamos hablando, además, en la demanda, he tenido la oportunidad de leer la sentencia, pues se reconoce que efectivamente el servicio de prevención ajeno había hecho la evaluación de riesgo, que esto era muy raro, que sí que identificaba los riesgos, ponía medidas preventivas, pero que la empresa no las aplicaba. Este descanso, todas estas medidas preventivas que habéis descrito a lo largo de la tarde, estaba identificado, pero el empresario directamente no las aplicaba. Por eso, tal vez, bueno, pues todas las condiciones que habéis descrito. Así que esa es la lectura que hago, una doble lectura, una muy positiva porque se hace justicia en este caso al reconsiderar, en este caso, la enfermedad de Antonio como origen laboral, como enfermedad profesional, pero una parte más amarga de desconocimiento y que se ha llevado probablemente, como se exponía al principio, a muchas mujeres a abandonar la actividad laboral probablemente con 45, 50, 55 años, con un daño, bueno, simplemente porque no podía seguir trabajando, no tenía ningún reconocimiento, no tenía ninguna protección, no se hacían prevención con ellas y han tenido que abandonar la actividad laboral con el menoscabo que tiene para su seguridad económica a corto y largo plazo también, con el tema de la pensión y este tipo de historias. Ya lo ha dicho todo, pero bueno, por añadir algo más, o sea, María José lo ha mencionado antes, conciencia colectiva. O sea, aparte de esto, habéis sabido al final el uniros, el ordenaros, el formar un comité de empresa, el poder, con estas sentencias, hay detrás de ello, hay una sentencia, sí, pero tras esa sentencia hay una acción sindical, y una acción sindical que tenéis que llevar a cabo en vuestro día a día, en vuestros puestos de trabajo, y bueno, pues que tenemos que aprender a que no nos tomen el pelo, que cuando nos digan que nos tenemos que parar, eso no nos lo va a decir la empresa, pero sí, desde los delegados y las delegadas de prevención formadas, pues nos podrán decir, hay unos tiempos de trabajo, es tu momento de parar, de tener un descanso y empezar a trabajar en otra actividad. Entonces, eso cuando se desconoce, pues al final te arrastra. Entonces, la sentencia es ya cuando ya no hay solución, pero todo lo anterior hay que prevenirlo. Entonces, pues conciencia colectiva. ¿Y qué recursos tenemos como personas trabajadoras para evitar que esto vuelva a ocurrir? Bueno, hablábamos de la acción sindical. Creemos que es clave hacer acción sindical, exigir prevención, exigir que se cumpla la normativa para que no vuelva a ocurrir. Aquí, bueno, no sé en qué medida estáis familiarizados con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero el 14 encomienda al empresario y empresaria la protección efectiva de la salud del trabajador-trabajadora. Esto se tiene que cumplir. Tenemos también ahí los derechos de formación, los riesgos, información. Tenemos una batería de medidas que solo con el conocimiento de la legislación y con acción sindical se puede exigir su cumplimiento. Luego hablaremos también del campo de la negociación colectiva a la hora de articular derechos adicionales en el campo de la salud laboral. Generalmente nos van a decir que esto desde que yo lo estudiaba, la prevención de riesgos laborales, que esto es un campo muy técnico y que aquí no cabe acción sindical. No es verdad. Aquí se puede hacer mucha acción sindical, incluso en el área de la vigilancia de la salud, que es esto reconocimiento médico y esto exigir la aplicación de protocolos efectivos, que este es el área que debía haber detectado la lesión de la compañera y poner medidas preventivas suficientes para que no generaran esa lesión y la apartaran del mercado laboral. Y sí que se puede hacer. He puesto a disposición un código QR que lleva un manual muy concreto que hicimos de intervención en mutuas, para que os lo llevéis. Es muy concreto, explica, por ejemplo, cómo se tiene que hacer
cómo se solicita el volante, cómo se acude a la mutua para iniciar el cambio de contingencia, qué es una enfermedad profesional. También está compuesto algunos anexos para hacer acción sindical y que se facilite vuestro trabajo día a día a la hora de exigir prevención y salud laboral en los centros de trabajo. Estamos ante un caso que excede lo que es la protección al embarazo, la lactancia o el acoso, así como los riesgos psicosociales por la doble presencia. ¿Este caso debería sentar precedente para hablar de riesgos con perspectiva de género? Sí. Este caso es que es claro y es evidente, porque es verdad que cuando se habla de la salud laboral con perspectiva de género, o sea, el ver a la mujer como tal, jolín, pues siempre nos ven pues o embarazadas o en lactancia o con riesgos psicosociales también, pero eso, la doble presencia donde tenemos que estar. Pero es que aparte de eso hay mucho más. O sea, en nuestro día a día nos encontramos pues que hacemos la misma actividad y sí, somos seres humanos, pero es que fisiológicamente somos distintas. Entonces, tenemos que ver también cómo nos afectan ciertos riesgos que no afectan de igual manera a los hombres que a las mujeres. Está la antropometría, no sé si os sonará, pero se refiere a las dimensiones. O sea, no es lo mismo la dimensión de una mano de hombre que de mujer, en términos generales, o sea, que luego también hay manos de hombre más pequeñas y manos de mujeres más grandes, pero es distinto. ¿Y las herramientas para quién están pensadas? ¿Para nuestras manos o para la de un señor de 1,80? Pues joder, perdón, y esto se está grabando, que el tamaño de las herramientas importa, claro que el tamaño importa, y es que está pensado sobre todo para los hombres aquí. Y bueno, pues esto poco a poco tiene que ir calando, tenemos que ir viendo en las evaluaciones de riesgos en nuestros puestos de trabajo qué herramientas se utilizan, las EPIs, que hablamos tanto de las EPIs, los uniformes, pues no sé si a vosotras cómo os queda el uniforme, pero jolín, a mí me han puesto uniforme el mismo que tenían mis compañeros y es que o me ponía tirantes o eso no había quien lo sujetara para que entraran mis caderas, ¿no? Pues esas cosillas se tienen que ver. Y luego algo, a ver, yo ahora ya lo estoy sufriendo, es el tema del climaterio, la menopausia. ¿Alguien se ha preocupado de nosotras en cuestión de las valoraciones de riesgo? ¿Cómo nos afecta a nuestros huesos? Porque está la osteoporosis. Y entonces ahí tenemos más riesgo de lesiones, de fracturas, y eso no lo contemplamos en las evaluaciones de riesgo. Bueno, pues esta sentencia nos abre la mirada de que debemos de valorar, porque a lo mejor si os hubieran puesto unas herramientas correctas, pues no tenéis que abrir la mano con esa apertura para apretar, que es distinto. Entonces, esas cosillas se notan. Hay un detalle. Cuando en todo esto cuando me lo presentasteis y demás, dije, anda, qué curioso. Seguro que vais a las mercerías de vuestro barrio y pedís un dedal, a que todos os entran. ¡Hala, que vaya un hombre! Hasta que encuentra un dedal grande, pues ¿cómo lo tenemos? O sea, ¿cómo no nos damos cuenta en esa perspectiva de género en que hay roles y profesiones que van destinadas a los hombres? Lo ha dicho antes Sergio, como antes con todas las enfermedades, con todas las... exactamente, las enfermedades profesionales, como las meten en profesiones masculinas, en cambio a la de las mujeres nos cuesta. Bueno, pues es necesario que este caso sea el precedente y que te empecemos a ver con gafitas moradas, que las veamos, que no somos iguales, que sí, que somos seres humanos y somos iguales, pero tenemos diferencias biológicas, o sea, eso es de cajón y ya está. Herramientas concretas que tenemos para defendernos. Pues no. Arranca, no, continúa. La negociación colectiva, lo que antes estaba comentando María José, con la negociación del convenio. Tenemos que meter
los criterios de negociación esas herramientas que nos dé la facilidad para que cuando ocurra un caso, un Sergio de cualquier lugar de España tenga esas herramientas para ponerlas en marcha. Tenemos que ver lo que antes comentaba de las evaluaciones de riesgo, enseñar a nuestra gente, a nuestros delegados, a nuestras delegadas de prevención, cómo deben de actuar. Pero para eso, lo más importante es que tengamos que estar organizadas, que existan delegados y delegadas de prevención, porque si eso no existe, si no hay comité de empresa, vamos a estar a las mismas. ¿Y eso cómo solo están? Pues con esas elecciones sindicales. ¿Y eso tal como se consigue? Con la afiliación de cada una de las personas que componemos las organizaciones sindicales. ¿Y eso cómo se consigue? Colectivamente. Porque hoy puede haber un caso, pero aquí yo creo que tenemos muchos, ¿verdad? Pues, hay más de los muchos más. Y si encima, como antes estabais mencionando, de que se ha conseguido en una de las cooperativas, pero en el resto no está, pues necesitamos que se organicen. Aquí, en las Pedroñeras, como en el resto de Cuenca, como en el resto de Castilla-La Mancha, como en el resto de España. ¿Preguntas? Espera. No, pues para hacer nada que añadir a lo que acaba de apuntar Eva. Al fin y al cabo, organización, conocimiento y acción. Está exigir el cumplimiento de la legislación, hacer acción sindical y protegernos ante todos estos abusos que se están describiendo y que queda de manifiesto tristemente con la enfermedad profesional que se ha analizado hoy aquí. Nada más. Bueno, ya por repetir un poco la idea del proyecto que ponemos en marcha, a partir de esta misma semana, una mesa concreta de salud laboral con perspectiva de género. Esto afortunadamente va a copar de una vez la agenda mediática. A mí me consta que va a estar en la próxima estrategia de seguridad y salud en el trabajo española, va como una línea o un campo de trabajo. Eva lo ha apuntado a alguien antes, no somos iguales. El tema de los EPIs puede parecer anecdótico. A mí me ha pasado en mi empresa de las compañeras no poder usar guantes de protección al riesgo químico y tener que manipular ácidos con guantes de casa. Eso lo he visto yo, no hace mucho tiempo, y es un caso más de que se ha hecho la seguridad, se ha pensado en los hombres únicamente. Por dar un dato y por cerrar, solo en el diseño del cinturón el cinturón del vehículo provoca mucha más mortalidad en la mujer que en el hombre, porque está pensado únicamente en las dimensiones promediadas del hombre. Nada más. Pues preguntas, ¿qué queráis hacer? ¿Qué mecanismo se puede seguir para incluir la actividad concreta de las trabajadoras en el catálogo de empresas profesionales? El catálogo lo regula el Real Decreto 1299, ¿no? Si no me falla la memoria, de 2006, no es exclusivo, está abierto a interpretación. Me imagino que será una modificación de la ley. En todo caso, la negociación colectiva sí me consta que hay convenios, por ejemplo, que están listando profesionales, y eso hace mucho más fácil después la acción judicial y la acción sindical. A través de reconocimiento, esto puede parecer redundante en algunos sectores, esto de aplicar o recoger parte de la ley de prevención de riesgo, pero sí que hay convenios ya que van listando todos los riesgos a los que nos exponemos. No solo a través de exigir una buena evaluación de riesgo, de exigir la adaptación del puesto a la persona y no al revés, como se hace habitualmente, y estas son un poco las herramientas que tenemos al alcance. ¿Alguna pregunta más? A ver, mira, te voy a decir yo una porque sé que hay alguna compañera por ahí que tenía la duda. Una enfermedad, un accidente laboral tenido hace a lo mejor 10, 12 años, que eso se quedó ahí, pero que pasado el tiempo vuelve a tener como pues esa dolencia como que se le está agravando como consecuencia de los movimientos del trabajo. Eso, si en su día, hace ya muchos años, pero se reconoció como accidente laboral, ¿qué mecanismo tiene que utilizar para que ahora se vuelva... Claro, que eso es a consecuencia de esa dolencia que tuvo hace 10 años. Vale. A ver, ¿cómo podemos abordar ese tema?
Bueno, para empezar, este trabajador o trabajadora tiene derecho a un reconocimiento médico y aquí, si tiene limitaciones, pues lo mismo. Bien puede solicitar el ingreso como registro de personal sensible y facilitar la adaptación al puesto. Esto es peligroso, porque podemos, todo lo hemos visto, por ejemplo, tener un acto con limitaciones o un no acto en reconocimiento médico que nos aboque incluso a la rescisión de contrato. Pero en este caso yo me quedo con la definición legal de salud del trabajo, que es el máximo equilibrio de físico, mental. En cualquier caso, un daño a la salud laboral puede ser también un agravamiento de una lesión preexistente. O sea, si yo, por ejemplo, he tenido un esguince de muñeca y 5 años después me hago daño en el trabajo, la mutua probablemente me va a mandar una radiografía y me va a mandar al médico de cabecera. Yo lo he visto hacer también y dice que es una lesión preexistente. Lo mismo, cambio de contingencia y luchar contra la mutua. Si yo paso un reconocimiento médico y tengo un acto y como consecuencia del desarrollo de mi trabajo sufro una recaída, una lesión, se considera un accidente de trabajo como tal. También nos puede ocurrir, por ejemplo, que tengamos el accidente de trabajo y nos den el alta sin estar recuperado al 100%, se llama el alta por mejoría. Tenemos derecho a exigir la adaptación del puesto de trabajo, pero no una movilidad funcional, que es lo que muchas veces ocurre. Tenemos una lesión, un esguince de tobillo, nos recoge la empresa y nos pone a hacer otra tarea totalmente distinta. Eso no es legal y eso hay que rebatirlo, hay que combatirlo. Yo solo quería comentar que ahora en nuestro trabajo, las peladoras, tenemos otro problema. Con una serie de químicos que se le echan al producto, nos han puesto gafas de protección, claro, pero se nos ponen los ojos malos, algunas trabajadoras incluso llegan a echar sangre por la nariz. Ahora es otro problema más añadido. Aparte de que muchas trabajadoras también, yo por ejemplo hablo en mí, padecemos de las cervicales y yo por ejemplo por mi cuenta estoy yendo todos los meses al fisio, con mi dinero. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero, tenéis derecho a que os formen y os informen de los riesgos laborales. Yo empezaría, por ejemplo, pidiendo la ficha toxicológica y haciendo una consulta al servicio de prevención. Ya está, denunciando el caso. Luego puedes también pedir un protocolo específico en vigilancia de la salud ante exposición a riesgos químicos y exigir la sustitución del tóxico. Yo creo que ese es el objetivo final. Yo sé que a veces pueden existir causas técnicas que se llaman que no es posible, pero yo creo que a mayores es lo que se debería exigir. Y por dar un paso muy concreto, solicitar la ficha toxicológica, hacer consulta, me imagino que aquí habrá un instituto de salud laboral, pedir auxilio también, hacer una consulta formal, apoyar en la inspección de trabajo porque está claro que hay un incumplimiento de la normativa laboral y no se está garantizando el derecho a la protección. Se pueden hacer varios casos en función también de lo que decía Eva, si es una empresa de 6 a 49 personas y hay delegado de personal que haga las funciones de delegado de prevención, si tenéis comité en función de cómo está organizada la empresa, si es servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno, todo esto son variables a tener en cuenta para diseñar una acción sindical, pero en esencia es eso, yo iría mayores a la sustitución del tóxico. Bueno, pues muchas gracias a todas por la asistencia y espero que os haya resultado positiva la jornada de hoy, ¿vale? Muchas gracias.